¿no? Yo creo que los máximos implicados somos nosotros y al final pues, bueno, pues es un tema de confianza y es un tema de que queremos que las cosas salgan bien primero por nosotros, que somos los partícipes y luego pues por el resto, ¿no? Por el club, por la afición y demás. Entonces, pues bueno, pues sí que es verdad que salieron unos partidos horrorosos y sí que fueron de los peores momentos que ha habido en la temporada, ¿no? Pero yo ya vuelvo a repetir que para nada ha sido una cosa de dejadez, sino que, bueno, pues que hay momentos que buscas una explicación, no sabes realmente por qué te puede salir todo tan mal. Y bueno, pues así sucedió y hay momentos en que, bueno, pues salen las cosas muy bien y otros, como en este caso, salieron muy mal. Todo el mundo te ha creído, Amadeo, porque lo has dicho con una expresión y con un tono realmente tremendo. Además, los oyentes de aragonradios.com te están viendo a través de la cámara y habrán observado también esos ojos que casi rompen a llorar en estos instantes. Estamos en la 10ª edición del Foro del Deporte Aragonés, en el Auditorio José Luis Borao de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, donde, Olga Torres, vamos a comenzar ya rápidamente porque el tiempo se nos está echando encima, a hablar con algunos de los protagonistas y a preguntar cosas. Pues me voy a dirigir a alguien a quien tú ya has nombrado antes, Óscar Mainer, que habitualmente es un poco la figura visible del CAI Aragón en el plano institucional, porque a Domingo no le suelen gustar mucho los focos, prefiere que sea Óscar el que hable y represente al club. Y un poco... Que tiene mucho poder además ahí donde lo veis, ¿eh? Sí, tiene poder, sí. ¿Verdad que sí? Un poco después de lo que ha dicho Amadeo, que ellos ahora se van de vacaciones, pero Óscar Mainer no se va de vacaciones porque hay que trabajar duro para la temporada que viene, imagino. Bueno, Domingo no me va de vacaciones, entonces yo creo que no me toca. No, ahora yo creo que seguimos trabajando todos, sobre todo pues ahora más el cuerpo técnico, los jugadores yo creo que se han merecido el descanso y efectivamente ahora viene una época de mucho trabajo porque hay que cerrar muchas cosas y preparar todas las que vienen el año que viene, ¿no? En el plano pues deportivo está claro que todavía quedan por cerrar 3 fichas y realmente en estos momentos no es que no estemos trabajando, sino que estamos esperando pues tomar la mejor decisión. Son años difíciles y, como se mostró el año pasado, pues el mercado va a permitir tomarte las cosas con calma. Quizás otras temporadas, otros años sí que se trabaja con más antelación, pero yo creo que el tener cordura y el esperar unos momentos para centrar todos los temas yo creo que puede ser importante. Va a haber que esperar más que en años anteriores, porque la palabra esperar aparece siempre en el discurso de Óscar Mainer, más o menos, cuando nos encontramos en estas fechas. Da igual 2007, 2008, 2009... Yo creo que es que hasta que no esté hecho no se puede decir nada y entonces tendremos que esperar. Está hecho. No, bueno, yo creo que poco se ha tardado en decir cuando ya estaba hecho, ¿no? O que cuando lo permitía la situación. Yo creo que hay que intentar respetar a todas las partes, sobre todo el primero es a nuestro equipo, a la gente que está y luego ya pues lógicamente a otros equipos y los timing que pueden marcar otras personas, ¿no? Yo creo que es importante tener sobre todo la tranquilidad ahora para trabajar con cuerpo técnico y con presidente de cara a lo mejor para el club. ¿Cuál puede ser la principal baza del CAI Aragón en ese mercado, en calma, en crisis, para que alguien se decida a moverse y venir aquí a jugar al equipo aragonés? Yo creo que hay varias, pero la principal es la solvencia que se está demostrando tanto en el ámbito económico y de club de seriedad, y yo creo que en el deportivo, ¿no? Yo creo que Mariano, pues bueno, en su primer año, a pesar de que ahora parece que había una corriente un poco de decir al final no hemos... Pero bueno, yo creo que el año ha sido bueno y quizás pues al final el agotamiento y los resultados pues han marcado un devenir que no queríamos, pero yo creo que estoy seguro que está dejando un pozo entre los jugadores para que a nivel deportivo también puedan venir aquí, ¿no? Además, pues ya una serie de años trabajando en una línea de seriedad a nivel económico, yo creo que en estos momentos, como ha comentado Amadeo, es muy importante para que los jugadores puedan venir. Me decías antes de entrar que a otra cosa que hay que esperar es a lo que se resuelva un poco en la Final Four acerca de la competición europea, que sin duda alguna será muy importante volver a estar en Europa. Para nosotros yo creo que es importante, pero bueno, tenemos confianza en que los últimos años han entrado hasta el 8º, ¿no? Y somos este año 7º. Además, pues hay una competición este fin de semana que todavía no se ha resuelto y que además de ello conlleva una reunión en Alemania, que creo que es a partir de ahí donde la DHF empezará a determinar el número de plazas y cómo se distribuyen entre los diferentes países las invitaciones. Decía antes, vamos a dejar a Óscar, que ya has visto que lo tiene todo muy claro y muy aprendido. Pero es el que mejor cintura tiene de los tres. Sí, O sea, no. Está muy entrenado también. No sé si hace tantas horas como Mariano sobre la pista, pero en estos lares también está muy entrenado. Y hablando de las horas que le dedica Mariano,
aquí hay una persona que es compañero de fatigas, que es Antonio Mincholé, el segundo entrenador del CAI Balonmano Aragón, que yo no sé cuántos vídeos ha visto, bueno, con Jorge Enciso también, pero vamos, ha preparado cuántas horas de otros equipos habéis tenido desde el 22 de julio, si no me equivoco, 20 de julio, que empezasteis a entrenar la temporada pasada, hasta que echasteis la persiana después de las 24 horas de maristas el pasado fin de semana. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que está claro es que sí que hay una línea de trabajo que ha sido grande y en cuanto a horas eso no nos lo podrá quitar nadie. Y en ese sentido yo creo que me da un poco de pena un poquito en la línea de negatividad que veo esta tarde aquí. Y sí que... Pero si es cosa de los que están en la mesa, no de nosotros. Yo he empezado con unas ganas y una alegría impresionante y han empezado a darse latigazos ellos. Bueno, por eso lo dice. Parece que veníamos a dar caña. Entonces, yo creo que lo que te digo, que somos un club, seguimos siendo jóvenes en Asobal, todos tenemos mucha ilusión, queremos seguir teniéndola y queremos que nuestros aficionados vayan al Príncipe Felipe con la misma ilusión que nosotros preparamos cada partido, porque está claro que lo que queremos hacerlo es lo mejor posible. Y en ese sentido nunca será por trabajo y por eso lo que quiero reiterar un poco que es importante siempre, creo que vender optimismo, vender resultados positivos, no negativos, y en eso creo que todos tenemos un poco que hacer una reflexión y una autocrítica. Y lo que digo, que lo que queremos es que el aficionado le quede de que ha sido una temporada dura, que hemos trabajado lo más que hemos podido y que queremos que el año que viene vuelvan al Príncipe Felipe con la misma ilusión que nosotros retomaremos, aunque sea pronto, el 20 de julio, nuestra pretemporada, y intentaremos hacerlo, si podemos, mejor. Si no podemos, no será porque no lo intentemos, y contar que bueno, pues, nosotros nos reforzaremos, pero también hablar que los demás lo harán. Y que bueno, que esto es deporte, no son matemáticas, y que nada. Muy bien, has quedado muy bien, oye. Y Antonio, no paráis de meter caña con el día 20 de julio, ¿eh? Lo vamos a poner el día 15, va a cambiar. Mi propuesta fue el día 15 porque como el convenio colectivo solo refleja 30 días de vacaciones. Por eso y aquí guardamos 90, y aquí 90. Pero bueno, haya sido Mariano benévolo y ha sido el 20. Seguimos, Olga, con más protagonistas. Pues aquí entre Óscar y Antonio, que acaban de hablar, hay otro Antonio, que en este caso es de los que está sobre la pista, que hablando de negatividades y positividades, también es de los que suele ver la botella medio vacía cuando está medio llena. No sé qué valoración hace la temporada que acabamos de cerrar. Antonio Cartón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya veo que ahora vas a por los del sindicato, ¿no? Pues en el sindicato de jugadores nos unimos un poco a la protesta de Mincho. Yo creo que también, como hemos venido a dar caña, que decís, pues un poco la prensa, en ese sentido, pecáis también un poco de futboleros y sobredimensionamos un poco la historia y bueno, al final no es tanta la gente que pita, no es tanto lo que se monta. Yo creo que la temporada hubiéramos firmado a principio de año quedar séptimos. Luego es verdad que no se ha llegado un buen devenir, pero bueno, la valoración es del vaso medio lleno. Yo creo que por encima del resultado matemático de que somos séptimos, se está siguiendo una línea de trabajo interesante, coherente, firme, y yo creo que nosotros estamos convencidos de que el año que viene de ahí para arriba y el siguiente de ahí para arriba y de ahí para arriba y de ahí para arriba, en todos los aspectos, trabajo, resultados y matemáticas. Pero bueno, yo sí que veo la botella un poco medio vacía, medio llena. ¿Ves? Me traiciona el subconsciente. Y no te quejes de los futboleros que no han llevado golpes ni... Sí, pero bueno, ahí lo llevan en todos los aspectos, pero bueno. Él no se puede quejar, él ha terminado naciendo, o sea que ha terminado espectacular. Claro, sí, pero me ha caído la magia del equipo al final. A mí ya me ha caído lo de los penaltis, entonces yo tenía que pasarle la pelota a alguien. Entonces os la paso a vosotros desde la prensa. No te había visto, cuando lo he dicho no te había visto, Toño. La prensa también, yo creo que bueno, dais una cobertura importante para nosotros, pero bueno, creo que podríais ayudar a ese clima de positividad y a lo mejor a que la gente
en estos tiempos difíciles venga a tranquilizarse, a desahogarse, a ver el partido, pero no contra nosotros, contra el árbitro y contra el rival. Ya preguntaremos luego a los aficionados y a las peñas y todo esto, a ver lo que opinan. Olga, seguimos con el micrófono inalámbrico. Pues aunque hay más de la plantilla, creo que se van a librar. Se va a librar Pablo Hernández, se va a librar Nacho, se va a librar Cristian. Y yo voy a hablar con Carlos Prendes, porque durante las palabras de Domingo y Mariano